Que Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Yo les voy a pedir, hermanos y hermanas, que me acompañen al Evangelio de Lucas. Y que en esta época de Adviento, de anticipo, de preludio a la Navidad, a la verdadera Navidad, que no es la del Viernes Negro, como preludio a la Navidad, vayan conmigo al Evangelio de Lucas, y en el mismo capítulo inicial vamos a leer algunos versos a partir del versículo número 5. Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Poco más adelante en ese mismo capítulo 1, verso 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Dios de la palabra viva y eficaz, vuelvo a acudir a ti con todas mis carencias y mis insuficiencias para rogarte una vez más, como lo seguiré haciendo por el resto de mis días, que las palabras que salgan de mi boca, fruto de las meditaciones de mi corazón, sean para la gloria de tu nombre y sean de bendición a este pueblo tuyo aquí reunido. Por Jesús. Amén. Se acerca la Navidad. Y es
pertinente, me parece a mí, en la mañana de hoy, tomar un momento para comenzar de alguna manera a introducirnos más formalmente en esta historia que no nos cansa, en esta historia que siempre tiene algo que decirnos, en esta historia que siempre trae una luz nueva a nuestra vida. Y en esta mañana, hermanos y hermanas, quisiéramos otra vez reiterar uno de los principios y de las verdades fundamentales de este evento, de este anuncio. Y ustedes conocen, hermanos y hermanas, la situación y la circunstancia de esta primera pareja de la que se habla en el Evangelio de Lucas. El matrimonio compuesto por Zacarías y por Elizabeth, con las descripciones que ustedes conocen de memoria y que acabamos de volver a leer otra vez en el texto bíblico. Y teniendo eso ahí presente, no sé cuántos de ustedes pudieron captar la letra del primer himno. Eso no estaba ni planificado por ellos, ni por mí tampoco. Del himno con el que los heraldos comenzaron el culto en la mañana de hoy. De ese Dios que ve, de ese Dios que conoce el mundo hostil. Había una frase que hablaba del mundo hostil, ¿verdad que sí? Del mundo de conflicto. La oración que hace unos minutos nuestro hermano Ángel Cora hizo, las cosas que dijo en esa oración. Y la realidad es, hermanos y hermanas, que cuando nosotros visitamos una vez más el evento y todos los eventos, mejor dicho, que rodean el anuncio y el eventual nacimiento del Emanuel, del que es proclamado como el Hijo de Dios, todos esos acontecimientos, hermanos y hermanas, tienen como denominador común el que hay un anuncio. A Elizabeth se le anuncia algo. A Zacarías se le anuncia algo. A María se le anuncia algo. En el Evangelio de Mateo a José se le advierte de algo. Se le anuncia y se le advierte de algo. A los llamados magos, también en el Evangelio de Mateo se les anuncia algo. En el caso del Evangelio, volviendo al Evangelio de Lucas, a los pastores que guardaban las vigilias de la noche se les anuncia también algo. Al pueblo se le anuncia algo. Y yo sé que todos ustedes lo conocen, hermanos y hermanas, pero cada vez que llega este tiempo tenemos que volver a repetir, a insistir y sobre todo a celebrar que la Navidad es ante todo y sobre todo un anuncio de vida. Y es un anuncio de vida no en cualquier circunstancia. Para Elizabeth, para Zacarías, significaba posiblemente el anuncio que le permitía a él disfrutar del hecho de que su nombre iba a ser perpetuado, de que su línea de sangre iba a ser perpetuada. Para Elizabeth, y por eso leí el texto, significaba aquel anuncio
el fin de su oprobio y de su humillación pública por ser una mujer estéril, religiosa y social, culturalmente marcada, tenida a menos. Y a María también se le da un anuncio que significaba obviamente y significó en su entendimiento y en el discernimiento que ella tuvo de los eventos mucho más allá que concebir, sino que entendió de qué se trataba aquella concepción. Así que tanto para Elizabeth como para María era también el anuncio de que el valor que le adjudicaba a la sociedad, que era meramente para que se encargaran de perpetuar la línea de sangre del varón, y a eso casi se remitía su valor social. Aquel anuncio significaba un elemento de levantamiento de su honra y de su dignidad como seres humanos. Cuando el pueblo de Israel se cansó, porque no le quedó más remedio que cansarse, en aquel anuncio que hizo Isaías en el capítulo 7, verso 14, escúcheme bien, hermanos, porque estamos trazando con seriedad el texto bíblico. Cuando se anuncia el nacimiento de alguien que se pensaba en la línea que lo entendía el pueblo de Israel, dentro de su concepción del mundo y de la realidad, de alguien que vendría en la línea davídica a restaurar en todos los órdenes la vida del pueblo. Allí en el capítulo 7 de Isaías se anuncia el nacimiento de un Emanuel. Y cuando el pueblo se cansó de ver el desfile de reyes, que en el caso de Isaías pasaron luego de Usías, ¿recuerdan el capítulo 6 de Isaías? En el año que murió el rey, ¿qué? En el año que murió el rey Usías. La visión aquella de Isaías en el templo. Cuando el pueblo se cansó y se frustró de ver la seguidilla de corruptos, de ineptos, de transgresores, de mediocres, que pasó por el trono de Israel, entonces el pueblo finalmente dijo, bueno, pues aquel Emanuel del que estaban hablando, y comenzaron a interpretar eso que estaba planteando Isaías a la luz de ¿quién? A la luz del nacimiento de Jesús. Que era Jesús el cumplimiento de todo aquello. Aquel pueblo también recibió un anuncio. Por eso cada vez que llega la Navidad no podemos evitar la tentación, y qué bueno que no la evitamos, bendita y maravillosa, de volver a visitar ese texto que cuando yo era muchachito en la calle Comerío lo oía Navidad tras Navidad, y qué bueno que lo repetían siempre. Porque allí se decía el pueblo, anuncio para el pueblo que andaba ¿en qué? En gozo, en el lelolay, en la charanga, en disfrute, en las vacas gordas. No, el pueblo que andaba ¿en qué? El pueblo que andaba en tinieblas. Aquel pueblo también recibió un anuncio. Y fue un anuncio de vida, porque yo me imagino que para cualquier persona, para cualquier grupo que está en tinieblas, el ver gran luz resulta un anuncio de vida. El pueblo también recibió un anuncio de vida, y nosotros tenemos que seguir proclamando hoy en nuestros distintos escenarios cotidianos que la Navidad
sigue siendo un anuncio que empuja, que propulsa y que impulsa la vida. Y eso es importante siempre, y es valioso siempre, y es pertinente siempre. Pero con lo que ha ocurrido este fin de semana, el pueblo de Dios tiene que seguir agarrando esa bandera de proclamar que los anuncios de Dios son anuncios de vida. Y estos anuncios de vida nos dan criterios, nos dan brújula, nos dan norte para ver, para distinguir, para discriminar, para discernir, para contrastar. Lo ocurrido en Francia en este fin de semana, en 6 localidades distintas de la ciudad de París, nos hace pensar en ese mundo del que cantaban los heraldos al comienzo del culto. ...129 personas muertas, que posiblemente esa cifra vaya en aumento por los tipos de heridos que hay. Alrededor de 300 personas heridas. Y en medio de esta locura en la que vivimos, hermanos y hermanas, en la que un gobierno de Occidente obtiene información de una gente que está buscando y van y mandan un misil o un cohete o un arma desde cientos de miles de millas de distancia, y en vez de caer en el sitio que supuestamente ellos querían, cae en un hospital de la Organización Médicos Sin Fronteras. Claro, de eso no nos hablan mucho. De eso no nos hablan mucho, ¿verdad? Es terrorismo por igual. O cuando hubo un error humano allá en la cartografía del que está marcando para dónde es que va, y en vez de caer en el sitio que querían, caer en una escuela de niños en Afganistán. También es terror. Y lo que estoy diciendo, hermanos y hermanas, es que tengamos el discernimiento claro de que no importa si se usa el nombre de Alá o el nombre de Yahvé, para exterminar gente en la franja de Gaza, o el nombre del Dios de los cristianos. No importa en qué contexto o en qué situación se use el nombre de Alá, o el nombre del Dios Padre de Jesucristo, o el nombre de Yahvé, para sembrar el terror, allí no hay un anuncio de vida. No importa quién se agarre de qué creencia o de qué figura divina, allí donde se siembre la muerte no puede haber un anuncio de vida. Por el contrario, la Navidad es un anuncio de vida. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, estableció el profeta. La Navidad es un anuncio de vida. Agradezcámoslo y celebrémoslo, pero también entendámoslo.
Y fíjense que el Evangelio hace dos referencias de espacio y de tiempo para ayudarnos a profundizar más en el carácter y en la naturaleza de este anuncio. Porque no es meramente, y ustedes saben que yo tengo este disco rayado con ustedes, ¿verdad? Con los de la central. No es solamente ver que Dios hace X o Y cosa, es meternos en el asunto para entender el alcance de eso que Dios está haciendo. Las implicaciones que eso tiene en la vida nuestra, en la vida colectiva, en nuestra visión de la realidad. Hubo en los días de Herodes. No hay tiempo, pero ustedes saben el potencial que eventualmente demostró este peje, este individuo llamado Herodes. Así le decía papi en casa, Sammy, este peje. Ustedes saben cuál fue el potencial que después demostró este ejemplar. Y cuando yo volvía a leer eso en estos días, hermanos y hermanas, volví otra vez al ABC de la fe, pero que es un ABC de la fe que yo no sé por qué yo tengo la impresión, puede ser que yo esté rotundamente equivocado, que sean exageraciones mías. Pero es ese ABC de la fe que se nos escapa. Porque no es que Dios hizo este anuncio de vida en cualquier momento, es que Dios hizo este anuncio de vida en los días del rey Herodes. Y si en algún momento usted tiene la oportunidad o le pica la curiosidad por leer un poquito sobre este muchacho y lo que significó el periodo de su dominio político desde el año 37 antes de Cristo y cubriendo después el nacimiento de Jesús, ustedes van a ver que este anuncio no vino en cualquier momento, no vino en un momento en el que las cosas estaban fáciles. El tiempo de Herodes supuso un tiempo muy difícil para el pueblo. Supuso un tiempo de mucha incertidumbre, de mucha maldad. Y lo que estoy queriendo decir con esto, sin extenderme más, hermanos y hermanas, es que nosotros tenemos que tener bien claro, los que nos decimos evangélicos y cristianos, que conocemos la fe, nosotros una vez más tenemos que internalizar con mayor fuerza el hecho de que nosotros no creemos meramente en este Dios que se manifiesta, en este Dios que anuncia, o en este Dios que llega, o en este Dios que se hace presente, sino que nosotros internalicemos de una buena vez que nosotros hemos creído en un Dios que en los momentos más difíciles, más apretados, más duros de la historia, siempre ha estado dispuesto para hacerse presente. Nunca ha renunciado a insertarse en nuestra historia. En los días del rey Herodes, allí llegó este Dios a una familia que estaba en la situación que sabemos que estaban Zacarías y Elizabeth. Y allí este Dios pronunció un anuncio de vida que no era solamente para Zacarías y para Elizabeth, sino que ustedes y yo sabemos que era un anuncio de vida para todo el pueblo. Al igual que lo hizo con aquella muchacha llamada María. Y en el caso de María, todavía más dramático y más fuerte, porque en el caso de María va allá a un rincón de una provincia olvidada y escondida,
Todas esas son las cosas que a veces le pasamos por alto, pero son las bellezas verdaderas del Evangelio, por favor. Allá en un lugar escondido, como parte de una provincia romana que no aparecía ni en los clasificados, que no contaba para nada. Allí, el Dios del pacto eterno irrumpió. Allí la voz del Dios que creó todas esas cosas que cantaban los heraldos ahorita, allí ese Dios llegó. Y eso para recordarnos que ese mismo Dios es el que irrumpe y el que llega en nuestro tiempo y para nuestro tiempo, y dentro de nuestra circunstancia también irrumpe la voz, que no es meramente voz, sino que es voz creadora de una realidad nueva. Ese mismo Dios de la presencia constante, del actuar continuo e irreversible, ese es el mismo Dios que está aquí en medio nuestro, y por eso nosotros tenemos que anunciar hoy, otra vez, que la Navidad es un anuncio de vida. Cuando leemos esta historia, hermanos y hermanas, y la vamos a seguir mirando, particularmente en los domingos, obviamente, del mes de diciembre, hay algo muy hermoso que el evangelista desea siempre subrayar y constantemente lo está machacando, como decían las maestras de uno en escuela elemental. Machacando, subrayando e insistiendo. En esos anuncios constantemente se alude a alguna promesa hecha al pueblo en otro momento, como la que les menciono ahorita, de Isaías 7, que habla específica y abiertamente del nacimiento de un Emanuel. Y que el pueblo estaba exasío, estaba sediento, estaba desesperado, esperando la manifestación de ese Emanuel, pero aquello no llegaba. Y fíjense cómo hay una expresión en este texto que yo acabo de leer que no la podemos tampoco pasar por alto. Y es cuando en el diálogo entre el personaje de procedencia divina y Zacarías, fíjese cómo el evangelista puntualiza el hecho de que tu oración ha sido ¿qué? Ignorada, obviada, tenida menos. De que tu oración ha sido ¿qué? De que tu oración ha sido registrada. Porque el Dios nuestro no es el Dios que mira para el lado, el Dios nuestro es el Dios que registra. ¿Cuántos creemos eso? El Dios nuestro es el Dios que registra. Ahí no hay fisuras ni huecos. Es el Dios que registra. Y eso de que tu oración, y voy a cejar la Biblia para que se crean que estoy terminando. Y eso de que tu oración fue oída, yo creo que no es un atrevimiento tan grande, hermanos y hermanas, aunque reconozco, para ser honesto como trato, aunque reconozco que me estoy tomando una licencia para decir esto. Me la estoy tomando y me la voy a tomar. Eso de que tu oración ha sido oída, es que no era mente en ese diálogo con Zacarías. A mí siempre me ha parecido que no solamente está hablando con Zacarías, pero no solamente está hablándole a Zacarías. Es que la oración que ha sido escuchada no ha sido solamente la oración de Zacarías. Es que la oración que ha sido escuchada es la oración de todo un pueblo. Y ahí hay una representación, si la
es una representación. Es igual que cuando va donde María, lo que provoca aquella reacción en María en esta historia, lo que llamamos el Magnificat de María. Fíjense bien que la muchacha, en la posición en la que estaba y en la que quedaba María con aquel anuncio, no era meramente que Dios había venido a mirar, como decía ella, la bajeza de su sierva, es que Dios también estaba visitando la condición del pueblo. Esa oración y esa expectativa que venía corriendo desde el siglo VIII y todavía de antes, en el capítulo 7 de Isaías, vuelvo a remitirme al capítulo 7 para que después lo miren. Siglos de espera, y aquí de momento este Dios le dice primero a este sacerdote y por ende a su mujer, a su esposa, y a la muchacha, a la doncella de la comarca, a quien ponen en un tremendo aprieto de repente, es que Dios le está diciendo al pueblo que la palabra que se estaba dando allí no era una cuestión demagógica ni de mera palabrería, sino que esa palabra que se le estaba dando a ese pueblo era la palabra para demostrar, para corroborar que la palabra de Dios siempre busca su término de cumplimiento. Que esa palabra de Dios de la que se estaba hablando aquí en la persona de Juan el Bautista y eventualmente en la persona de Jesús de Nazaret, esa palabra con mayúscula, esa palabra de Dios, estaba anunciada y encuentra ahora su cumplimiento. Iglesia del Señor, que no se nos olvide que la Navidad también es el recordatorio permanente para nuestra fe, de que la palabra del Señor no es mera ni vana palabrería ni demagogia, sino que la palabra del Señor siempre se cumple. Por eso nosotros hemos decidido vivir atendiendo a esa palabra. Y cuando hablo de la palabra, eso lo podremos hacer otro día. Debo tomar otro día. Cuando hablo de la palabra con mayúscula, que es Jesucristo. Esa es la palabra con mayúscula, acerca de la cual esta palabra da testimonio. No hay tiempo hoy para hacer el trabajo más fino de esa distinción, ¿verdad? Porque es necesaria. De la palabra que da testimonio de la palabra. Y nosotros tenemos que tener presente que esa palabra, que es el Verbo encarnado, por quien todas las cosas existen y subsisten, que esa palabra que vino y habitó entre nosotros, esa palabra siempre encuentra su cumplimiento. Para nuestro pueblo, como se lo dijeron a Isaías, y también ese Dios que atiende las realidades particulares de cada cual, como lo hizo con el matrimonio de Elizabeth y Zacarías y con la muchacha de la comarca llamada María. Este Dios que atiende la realidad del pueblo y este Dios que también atiende y conoce, que registra la realidad de cada cual. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso como colectivo decimos que Él es el Emanuel, pero también en nuestra vida personal e individual también decimos que Él es el Emanuel, que Él es el Dios con nosotros. Quiera el Señor que en esta Navidad nosotros aprendamos a discernir cuáles son los anuncios de vida. De lo mucho que escuchamos en diferentes vertientes de la vida de nuestro país,
que nosotros cultivemos el discernimiento para saber cuáles son los anuncios de vida y cuáles son los anuncios que no son anuncios de vida. Y sobre todas las cosas, que tu vida y que la mía pueda significar para otros y para otras un anuncio de vida. Que el Dios que anuncia la vida nos bendiga. Y vamos a sentarnos ahora a la mesa del Señor. Y mientras estemos sentados a la mesa, también a disfrutar de las voces de los muchachos. Y si no digo de la muchacha, Neida se me enchisma en la puerta. Mira que bien te pastoreo y te conozco. Nadie te va a querer y te va a pastorear como yo. Mientras nosotros escuchamos, meditamos y tenemos ese espacio de diálogo, de autoencuentro también con uno mismo y con el Señor, vamos a pedirle al Señor que nos haga con nuestras vidas anuncios de vida para otros y para otras. Vamos a la mesa del Señor, hermanos y hermanas, y mientras se repartan los elementos, los muchachos y Neida de los Heraldos nos van a deleitar con otra alabanza cantada.